Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es en esta declaración que se cifran nuestras esperanzas. Por eso buscamos diaria y permanentemente en la palabra de Dios tener un encuentro con el Señor. Y lo hacemos todos los días a través de este simple espacio, reavivados por su palabra. Un lugar y un momento para leer, para reflexionar y para meditar en la palabra de Dios. Y lo hacemos así capítulo tras capítulo. Hoy nos detenemos en el capítulo 38 del libro de Jeremías. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra pedimos la asistencia de tu Espíritu y tu presencia a nuestro lado para entenderla y para aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El profeta Jeremías, en el capítulo 38 de su libro, aparece en una situación incómoda. Incómoda porque él respeta la palabra de Dios y la transmite con fidelidad, advirtiendo al pueblo que se avecinan tiempos difíciles de conquista, donde pasarían hambre y tendrían dificultades. Pero quien se pasase a territorio babilónico, entonces tendrían el alimento suficiente para sobrevivir. Dice versículo 2, así dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por la peste, pero el que se pase a los babilonios vivirá, se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida. Así dice el Señor, esta ciudad caerá en poder del ejército del rey de Babilonia y será capturada. Los jefes no gustaron de esta presentación del profeta, de manera que se acercaron al rey con este mensaje del versículo 4. Hay que matar a este hombre. Con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún quedan en esta ciudad. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedequías respondió, lo dejo en sus manos. Ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes. Así que ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. José había sido colocado en un pozo seco. Jeremías pasó peor. Lo colocaron en un pozo con lodo en el que se fue hundiendo. El versículo 7 dice, el etíope Ebed-Melech, funcionario de la casa real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. Y en cierta ocasión, cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, Ebed-Melech salió del palacio real y le dijo, mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña. Han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí se morirá de hambre porque no hay pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope, toma contigo 3 hombres, rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que se muera. Y Ebed-Melech lo hizo así. Fue al depósito de ropa del palacio real, sacó de allí ropas y trapos viejos y con unas sogas se los bajó a las cisternas a Jeremías. Ebed-Melech le dijo a Jeremías, ponte en los sobacos estas ropas y trapos viejos para protegerte de las sogas. Y así lo hizo. Los hombres tiraron de la soga y sacaron a Jeremías de la cisterna. Y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Un Jeremías que es arrojado al pozo, a la cisterna, al lodo, simplemente por mantener fielmente el mensaje de Dios. Y quienes ya no eran temerosos de Dios, atentaron contra su vida
porque querían silenciar la voz de Dios que les hablara. Pero ahora liberado, el rey Sedequías mandó que llevaran a Jeremías a la tercera entrada de la casa y allí se dispuso a hablar con él. Te voy a preguntar algo y por favor no me ocultes nada. Versículo 15. Respondió al rey: si yo respondo a la pregunta de su majestad, lo más seguro es que me mate. Y si le doy un consejo, no me va a hacer caso. Se dice Jeremías, ¿qué hago? Si le digo lo correcto, usted tampoco lo va a recibir. Pero en el secreto el rey Sedequías le hizo este juramento a Jeremías: te juro por el Señor que nos ha dado esta vida, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos hombres que atentan contra tu vida. Entonces Jeremías dijo a Sedequías, versículo 17, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida y esta ciudad no será incendiada. Su majestad y su familia vivirán, pero si no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá bajo el poder de los caldeos, será incendiada y usted no tendrá escapatoria. Versículo 19. El rey Sedequías respondió: yo le tengo terror a los judíos que se pasaron al bando de los babilonios, pues me pueden entregar en sus manos para que me torturen. Jeremías le contestó: obedezca su majestad la voz del Señor, que yo le estoy comunicando, y no caerá en manos de los babilonios. Así le irá bien a usted y salvará su vida. Pero, versículo 21, pero si su majestad se empecina en no rendirse, esta es la palabra que el Señor me ha revelado. Todas las mujeres que aún quedan en el palacio del rey de Judá serán entregadas a los jefes del rey de Babilonia y ellas mismas las echarán en cara. Tus amigos más confiables te han engañado y te han vencido. Tienes los pies hundidos en el fango, pues tus amigos te dieron la espalda. ¿Qué amigos que te hunden en el fango y que te dan la espalda? Y qué contraste con el verdadero amigo que dejó los cielos, vino a este mundo, vino a este fango de pecado para dar su vida, para rescatarnos. En el versículo 24 nos encontramos con la respuesta de Sedequías. Le contestó a Jeremías que nadie se entere de estas palabras, pues de lo contrario morirás. El versículo 26 dice, tú dirás, vine a suplicarle al rey que no me mandara de vuelta a la casa de Jonatán a morir allí. Y así fue. Los jefes vinieron a interrogar a Jeremías, pero él le contestó lo que había acordado con el rey. Entonces lo dejaron tranquilo porque nadie había escuchado la conversación. Y Jeremías se quedó en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue capturada. Pasarían los años y Pedro tuvo que enfrentar otras situaciones, pero las enfrentó con la misma entereza de Jeremías. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es preferible el mensaje impopular de Dios que el popular de los hombres. Es preferible el remedio amargo del Señor que el veneno dulce del enemigo. Es preferible el golpe disciplinario de Dios que el abrazo engañoso del enemigo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jeremías lo hizo. ¿Y usted? ¿Y nosotros? Hablemos con Dios y digamos lo que queremos hacer.
Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora queremos colocar nuestra vida en tus manos. Como Jeremías y como Pedro y como tantos hombres de tu palabra, queremos ser fieles a tu mensaje, aunque sea impopular, aunque nos rechacen, aunque atenten contra nuestra vida, aunque se burlen, que podamos mantener en alto la verdad de tu palabra, primero para vivirla, para practicarla y después para transmitirla con fidelidad. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos queridos, les deseo el mejor de los días y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.